La semana pasada nos tocó ver acerca de la soberanía, o sea, que Dios es soberano. Y la idea de esta serie de estudios es poder ver cómo es Dios, pero cómo afecta mi vida que Dios sea de esa forma. No solamente aprender de cómo es, sino cómo lo puedo vivir a eso y cómo puedo aplicarlo en mi vida, que Dios sea como es. Lo que vimos la semana pasada fue básicamente que Dios es soberano, independientemente de que yo lo acepte así o no. Dios no deja de ser soberano por más que yo no acepte su soberanía. Y esta semana vamos a poder ver en Santiago capítulo 1, versículo 17, la segunda característica de Dios y cómo vivir a la sombra de esta característica. Para eso vamos a orar y le vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios para que nos hable al corazón. Nuestro Dios, somos tan agradecidos por tu palabra. Somos tan agradecidos porque quieres hablarnos a través de ella. Y pedimos de tu luz para poder ser edificados en esta mañana con tu palabra. Abra nuestros corazones. Sé tú hablando a través de tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Si todos llegaron a Santiago capítulo 1, versículo 17, vamos a encontrar que Santiago justamente va a decir así. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que vamos a ver en esta mañana es la inmutabilidad. En una generación en la que abundan los mutantes, abundan las películas y las cosas fantásticas que puedan hacer los mutantes, Dios dice en su palabra que es inmutable. Para que nos demos una idea, quiero que tomemos como ejemplo los colores. Los colores son los colores. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, hay colores que se llaman primarios y son la base del resto de los colores. Cuando una persona dice que esto es rojo, excepto para algunos que están escuchando, es rojo. ¿Sí? Si uno dice que es amarillo, es amarillo. Ahora, también podemos decir que es blanco y podemos decir que es negro. Y por más que la forma del objeto cambie, el color es único, o es ese color. ¿Ves? Yo puedo tener, por ejemplo, una maceta celeste, o una maceta, perdón, vamos a usar los colores primarios que estábamos usando recién. Puedo tener una maceta azul y puedo tener un auto azul. El color es el mismo, la forma es distinta, pero el color es el mismo. O sea, lo que es. Si vamos a los materiales, tenemos materiales, los materiales son únicos. Si decimos que un vaso es de plástico, es de plástico. Si decimos que un vaso es de vidrio, es de vidrio. Está compuesto con otro material. Hay cosas que son y que no pueden ser otra cosa.
Hay cosas que son y no pueden ser otra cosa. El blanco es blanco, el negro es negro, el azul es azul, el plástico es plástico, el metal es metal. Dios es. Y como dice acá su palabra, Dios es inmutable. Y entonces Santiago, capítulo 1, versículo 17, va a introducir el tema y va a decirlo: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza. Y esta palabra mudanza es para lague o lague, sin la diéresis, es para lague. Esta palabra mudanza da la idea de estar cerca de cambios o próximo de ser diferente. Esa palabra mudanza que escribe Santiago es cerca de cambios, próximo a ser diferente. Ahora, si no estuviera la negación anterior, estaría diciendo que Dios está cerca de cambiar o próximo a ser diferente. Pero la afirmación negativa es una contradicción, pero la negación que incluye Santiago es: desciende del Padre de las luces, en el cual, y entonces hace la negación, no hay cercanía a cambios o proximidad a ser diferente. La palabra la palabra mudanza es una palabra compuesta por para, es cerca, proximidad de y proximidad con. Y la otra palabra es alazo, con doble S, alazo. Y esta palabra es hacer diferente, transformar, cambiar o mudar. ¿Ves? Santiago está diciendo: Dios no cambia. Dios ni siquiera está próximo a un cambio. Dios no está cerca de ningún cambio. Pero por si no quedaba clara la idea de Santiago en esta palabra, dice ni sombra de variación. Y entonces usa otra palabra para describir esto. Y esta palabra es trepo, que significa giro o revolución. Santiago está haciendo una referencia a la astrología acá. Porque dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre de las luces. Perdón, desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y hace referencia a la astrología, donde el hombre dice y cree que los astros tienen, o los cuerpos celestes, tienen distintas o diferentes fases en su movimiento y en la rotación. Por lo que, a su vez, producen ciertas sombras, y eso dice que afecta los días y las noches, por decirlo así. Y poseen diversos grados de intensidad y sombra, y esto afecta a el cosmos. Y entonces, en ese contexto, dice: Dios no es como esos cuerpos celestes que van rotando en la órbita y van girando y van cambiando su matiz y su sombra, y de esa forma afectan en una forma positiva o negativa a los hombres, cosa que es mentira. Dios no es así. Dios no está ni próximo ni cerca a un cambio. Dios no está, dice, ni sombra de variación. Dios lo que está diciendo es: Dios no tiene ningún tipo de revolución, ningún tipo de cambio, ningún tipo de giro. Lo que Dios es, y lo que Dios no es, no es.
Me encantan los absolutos que Dios en su palabra expresa, porque eso me da muchísima seguridad, porque Dios es una forma, es de una forma y no es de otra. Entonces, cuando uno puede vivir a la sombra de absolutos, da confianza. Vivimos en un país como Argentina, donde la moneda argentina es volátil. Y entonces la mayoría de los argentinos se afirman en una moneda o se confían en una moneda un poco menos volátil. Y entonces todos piensan en dólares y piensan en otra moneda porque el peso es volátil, porque no da seguridad. Entonces, algunas cosas ya no las venden más en pesos, las venden en dólares, porque dicen, no, el dólar no cambia, el peso sí. Y Dios es inmutable, y eso produce una confianza en la vida del cristiano. Eso tiene que producir una confianza en la vida del cristiano, porque Dios es inmutable. En Dios no hay cercanía a cambios. En Dios no existe la proximidad a ser diferente. Y me encanta el concepto de proximidad a ser diferente. O sea, no hay posibilidad de cambios. No hay posibilidad de giro, dice Santiago, ni sombra de variación, no hay posibilidad de giro. Cuando vamos a Malaquías capítulo 3, versículo 6, Malaquías va a decir lo siguiente, porque yo Jehová, y entonces dice la palabra ahí, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Qué impresionante la declaración de Dios en este pasaje. Dice, porque yo Jehová no cambio. Es impresionante ver cómo Dios dice una verdad tan simple de una forma tan simple. Yo no cambio. Ahora el versículo continúa y dice, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La palabra acá no cambio es yaná. Y esta palabra da la idea de transformar o transmutar, de ser diferente. Ahora, dentro de esta palabra hay una acepción que me llamó la atención y es pervertir. Dios no puede ser pervertido. No hay motivaciones erróneas. No hay cambios motivados erróneamente. Dios no puede cambiar. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y entonces, esa palabra no hay es la afirmación de una constancia. Y esa palabra hay es tener, consistir o existir. ¿Y por qué es importante esa palabra no hay? Porque antes de eso dice Dios es luz. Y no hay ninguna tiniebla en él. Y esta frase completa es o hace referencia a la inmutabilidad de Dios, a la imposibilidad de cambiar una condición existente que es luz,
que no cambia. No hay nada que exista en el carácter de Dios que pueda deteriorar su verdad y su santidad. ¿Ves? La Biblia habla de un Dios que no cambia, de un Dios que no varía, de un Dios que esencialmente es. Y entonces vamos a la segunda parte, y es cómo eso afecta mi vida como hijo de Dios. Porque hasta ahora está todo muy bonito, Dios es. Pero, ¿qué hace en mi vida esas verdades? Y entonces, lo primero, o lo que quiero que veamos reflejado, es que la inmutabilidad de Dios en mi vida tiene que producir confianza, como dije al principio. Pero confianza, ¿para qué? ¿O por qué? Y en primer lugar, confianza para poder hablar. Cuando vamos a Hechos capítulo 4, versículo 29, dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo, eso quiere decir con toda confianza, hable en tu palabra. En Hechos capítulo 28, versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Esa palabra abiertamente es confiadamente y sin impedimento. ¿Ves? La confianza que tenemos es la confianza para poder hablar de Él. Nosotros no hablamos de un Dios que cambia, nosotros no hablamos de un Dios débil, nosotros no hablamos de un Dios que no existe, hablamos de un Dios inmutable. Y eso tiene que producir en nosotros la confianza de poder hablar de Él. Tiene que generar en nosotros la confianza de poder hablar de un evangelio vivo, eficaz, veraz, de un Dios que no cambia a pesar de las circunstancias en las que vivimos. Romanos capítulo 10, versículo 11 dice, todo aquel que en Él cree no será avergonzado. ¿Y por qué no será avergonzado? Porque Él no cambia. Entonces, si yo hablo en nombre de Él y predico su evangelio, no voy a ser avergonzado porque Él no cambia. Y eso tiene que dar confianza porque cuando vamos a la primera de Pedro capítulo 2, versículo 6, dice, por lo cual también contiene la escritura, dice, aquí pongo en Sion la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Dios no cambia. Y esa es la confianza que tenemos en Él, que Él no cambia. Y por eso podemos hablar abiertamente de un Dios que no cambia. Que las circunstancias, el mundo, el dólar, el peso, lo que quieras puede cambiar, Dios no cambia. Y eso es lo que nos da confianza y eso es lo que nos da la posibilidad de hablar de un Dios que no cambia. ¿Qué produce su inmutabilidad en la vida de un creyente? Confianza, confianza de poder hablar de un Dios inmutable, de un Dios que no cambia. Pero también esta inmutabilidad o esta invariabilidad produce en el corazón del cristiano confianza para esperar en Él. En Salmo capítulo 27, versículo 14 dice, aguarda a Jehová,
esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. La palabra aguarda y espera son la misma palabra. El salmista usa la misma palabra 2 veces en el mismo versículo. Y la idea de esta palabra es esperar juntos. ¿Ves? Dice, espera junto a Jehová. Sí, espera junto a Jehová. Ahora, en el medio de estas dos menciones de esperar junto a Jehová y de esperar junto a Dios, utiliza 2 palabras más. Y dice, esfuérzate y aliéntese. Y entonces, tener un Dios inmutable en el que podemos esperar junto a Él, tiene que producir primero esfuerzo. Y esa palabra esfuérzate es abrazar, es afirmar, es alentar, pero también es empuñar. Ahora, fíjense que después de hablar de esfuérzate, de poder abrazar y de afirmar esa verdad en mi vida, dice, aliéntese. O sea, a ver, conocer de Dios, de un Dios inmutable, al que tengo que abrazar y afirmar mi vida en eso, se le tiene que agregar algo más. Y es aliéntese tu corazón, dice. Y esa palabra aliéntese habla de consolidar, de endurecer, y habla de prevalecer. Y me encanta el concepto este de endurecer. Porque cuando uno está construyendo, empieza a hacer una estructura, después le pone cemento, pero para que esa estructura sea rígida y sea firme y sea fiable, tiene que dejarla endurecer. Tiene que dejarla que se fortalezca. Tiene que dejarla que se consolide. En el trabajo trabajamos con algunos metales que son especiales, que tienen algunos componentes medio raros. Y entonces, cuando estamos reparando ese tipo de metalurgia, esos metales, se los suelda, se les aporta más metal, pero para que ese metal se haga uno con el otro, con el metal base, digamos, requiere de un tratamiento térmico. Requiere de meterlo a un lugar donde se le impone mucho calor para que después esa reparación se haga uno con la otra. Y entonces sean un mismo material. Y el concepto de aliéntese tu corazón es justamente eso, o sea, es consolidar y endurecer esos conceptos, porque Dios es inmutable. A ver, Dios no va a cambiar. El que tiene que cambiar es mi corazón. El que tiene que cambiar es mi corazón consolidando esos conceptos que abracé anteriormente y endureciendo aquellas cosas que anteriormente afirmé. Por eso es que tener un Dios inmutable lo que genera a mí es la confianza para esperar en Él. En Salmo capítulo 33, versículo 20 dice, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Y cuando habla
de ayuda, dice que es ayuda idónea. En la Biblia se hace mención de idónea a quién. Se la llama así a la mujer. Cuando vas a Génesis, dice que en Génesis capítulo 2, versículo 20, dice que Dios creó ayuda idónea. Y cuando hace mención de que la mujer era la ayuda idónea que necesitaba Adán, es una cosa excelente lo que estaba diciendo. Esa frase de ayuda idónea es cosa excelente. Y cuando habla de que Dios, el Jehová, es nuestra ayuda y nuestro escudo, Él es esa cosa excelente que nosotros necesitamos. Por eso, tener un Dios inmutable tiene que producir en nosotros esperar. La confianza para esperar en Él. La confianza para predicar a un Dios inmutable. La confianza para poder esperar en un Dios inmutable. La esperanza para poder esperar junto a un Dios que no cambia. Y en tercer lugar, la confianza para poder vivir. Romanos capítulo 8, versículo 12 dice, así que hermanos, deudores somos, no de la carne, para que vivamos conforme a la carne. Y entonces capítulo 2, versículos 11 al 14 de Tito, va a estar diciendo así, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para que para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y es la confianza para poder vivir. Vivir ya alejados del pecado, como dice acá Tito, para que vivamos, para que enseñándonos, para que renunciando a la impiedad ya y a los deseos mundanos vivamos en este mundo o en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Porque la confianza que tenemos nosotros en Dios es una confianza inmutable. O es una confianza que tiene que ser inmutable. Porque la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, y esa es la confianza, la primer confianza, para poder predicar el Evangelio. A ver, la gracia de Dios se manifestó hacia nosotros en salvación. La gracia de Dios se manifestó hacia nosotros para que podamos esperar en un Dios inmutable. Y finalmente, su amor y su gracia nos hacen vivir, nos tienen que hacer vivir conforme a eso. Así que, hermanos, ya no somos deudores de la carne para que vivamos conforme a la carne. Es confiar para predicar el Evangelio, confiar para esperar en Él, pero confiar para vivir de acuerdo a una nueva vida que es en Cristo. Y tener un Dios inmutable que no cambia, tiene que verse reflejado en nuestras vidas. De esta forma.
teniendo una vida de confianza para poder predicar a un Dios inmutable, porque no voy a ser avergonzado de saber esperar, porque aquello que abracé después tiene que ser consolidado en mi vida. Y finalmente, porque ya no somos deudores de la carne para vivir conforme a la carne, sino que tenemos que vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida. Y Dios es, y lo que espera de nosotros es que seamos hijos obedientes, que vivamos en consecuencia a lo que Él es. Oramos y terminamos. Somos agradecidos, Dios, en esta mañana nuevamente por tu palabra. Somos agradecidos porque en tu palabra, Señor, nos dejas con claridad, Señor, cómo eres y cómo tenemos que ser nosotros en consecuencia de eso. Ayúdanos a vivir tu palabra y a poder agradarte en cada momento. Nuevamente, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.